Bueno, hermanos, ¿cómo están todos? Estoy, transmitiendo en varias plataformas para que cada quien, la que le quede más cómodo, la utilice. El video va a quedar colgado en las plataformas que se pueden, como lo son Instagram y YouTube en este caso. ¿Me escuchan todos bien, verdad? Instagram, TikTok. Si no se escucha, me pueden avisar, por favor, porque acá están los micrófonos y demás. Bien, hermanos. Ya me pusieron. Mientras nos conectamos con un rico mate, bien uruguayo. Bien, la idea sobre la cual me gustaría hoy compartir es un poco lo que he puesto los últimos días en las historias de las diferentes redes, que es que las ideas nunca abandonan su fuente. ¿Por qué una idea nunca abandona su fuente? Porque si una idea abandonara su fuente, ya no sería idea, ya no tendría vida, ¿sí? Entonces, la única razón por la cual la fuente es donde habitan y viven todas las ideas es por la vida de las mismas, de dichas ideas. Me voy a explicar un poco más. Todas las ideas son simplemente información, ¿sí? Información que nosotros tenemos en nuestro interior. Dicha información que nosotros tenemos y movemos en nuestro interior, la fuente, proviene obviamente de la interpretación y de las percepciones que nosotros tenemos sobre la vida y o sobre el mundo, lo exterior, digamos, a nuestro plano biológico, ¿no? A nuestro cuerpo. Entonces, toda esa información que nosotros sacamos y tenemos de nuestra propia historia, que básicamente es la interpretación y la percepción que nosotros hemos tenido de la vida a lo largo de nuestra historia, esa es la fuente de donde provienen nuestras ideas. Y las ideas salen de ahí. ¿Qué quiere decir que las ideas no abandonen su fuente? Básicamente que todo lo que yo veo en el mundo, en mi vida, sucede porque yo lo estoy creando. Acuérdense que las ideas no abandonan su fuente, porque si la fuente no existiera, las ideas tampoco. Por lo tanto, cuando yo hago una observación sobre el mundo, la idea que estoy proyectando hacia afuera, que viene a ser una creencia, o sea, una emoción o un pensamiento, proviene de la fuente que soy yo. Por lo tanto, lo que yo estoy viendo no es el mundo, ni es la vida en sí misma, sino es a mí mismo. Son mis emociones y mis pensamientos, porque yo soy la fuente. Dejando esto bien claro, es importante que empecemos a cambiar la óptica de cómo vemos la vida si es que queremos transformar nuestra vida. Obviamente, si no es tu interés y si quieres seguir dormido, basado o siguiendo viendo la vida como la ves, adelante. Si tu idea es dar un giro o transformar tu vida, no porque esta esté mal, sino porque simplemente la información con la cual ya la has visto, ya la conoces, tenemos que empezar, y es importante que empecemos a dar un giro y empecemos a ver la vida desde otro lado.
¿Qué es lo que estoy proponiendo con esto? Que empecemos a darnos cuenta que si las ideas no abandonan su fuente, por lo tanto, la idea que nosotros tenemos de la vida, es una creación mía, porque yo soy la fuente. Básicamente lo que estamos diciendo, lo que se está aquí diciendo, es que yo soy el creador de todo lo que existe. ¿Por qué? Porque yo soy el que define todo lo que existe, obviamente en mi vida, no en la vida de los demás. Cada quien es observador de su propia vida. ¿Qué quiero decir con esto? Sigo abriendo el panorama, sigo estirando cada vez más el panorama. Si yo me veo como el creador, porque soy el observador, la fuente, que genera las ideas sobre la vida, significa que no es la vida la que llega y me golpea con sus sucesos. Significa que nada de lo que me está ocurriendo en mi vida es porque la vida o porque Dios tiró los dados y me tocó vivirlo. No es porque viene de afuera, sino es porque yo soy el que está generando esa realidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos cada vez a estirarlo más, pero a bajarlo más a tierra. Nuestra alma eligió venir a este plano físico a experimentarse. Todo lo que tú estás experimentando en este plano físico, tu vida, está siendo interpretado y vivido a través solamente de ti. Esto quiere decir que si tú estás sufriendo alguna situación de tu vida, tú elegiste pasar por ahí para experimentar una arista de la vida humana que se llama sufrimiento. Si tú estás viviendo un momento presente, vamos con algo como antagónico, de felicidad, tú también estás eligiendo en esas situaciones para experimentarte a ti mismo vivir dicha felicidad. Vamos, que el sufrimiento o la felicidad es una creación de tu mente. No es una creación del universo, ni es una creación que proviene de afuera. ¿Bien? Todo lo estás creando tú. Lo que ocurre es que cuando estamos hablando de algo que duele, cuando estamos hablando de algo que molesta, cuando estamos hablando de algo o de un suceso o situación que nos hiere, que nos golpea, que nos altera, lo primero que hacemos por el miedo a encontrarnos a nosotros mismos como creadores de dicha situación, lo primero que hacemos es lo proyectamos afuera. ¿Para qué? Para tratar de anular ese dolor, que en realidad significa mirarnos a nosotros mismos como dicho creador. Todo lo que ocurre en tu vida lo estás eligiendo tú, lo que ocurre es que no te das cuenta desde dónde lo estás eligiendo. Si tú tomas esa no solo capacidad, sino ese poder interno con el cual estás creando tu vida, que eso es una responsabilidad enorme, esa es la gran responsabilidad de los grandes sabios, que entienden que todo lo han creado ellos y que todo les corresponde a ellos, porque ellos son los observadores. Tú empiezas a tener la capacidad que todos tenemos, pero a usar la capacidad de transformar tu instante presente. Y esto aplica para cualquier ambiente, para las relaciones, todas las relaciones interpersonales, para el trabajo, para el dinero, para tu cuerpo, para la familia que entra dentro de las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a bajarlo más a tierra todavía. Si tú vives una situación, la que sea, y en esa situación hay ciertos actores llamados personas, esas personas no están creando tu sufrimiento o no te están haciendo sufrir, sino que son parte de las ideas que todavía habitan en tu cabeza, pensamientos y emociones, de las cuales no te has liberado. Y como no te has liberado de esa información en tu cerebro y en todo tu cuerpo, en el plano físico, vida, lo ves representarse en materia. Con esto puedo cerrar. Y esto es lo más importante que quiero compartirles hoy.
Trataré de repetirlo, a ver si me sale igual. Cuando yo me topo con una situación que me altera, me duele, me golpea, me hace sufrir, esa situación y los actores que están en esa situación, que vendrán a ser las personas, son elegidos por mí, que yo soy la fuente de todas las ideas. ¿Por qué? Porque tengo unas ideas en mi cabeza que todavía no he soltado. Hasta que yo no suelte esas ideas dentro de mí, en mi interior, en mi cerebro, en mi cabeza, en mi biología, yo seguiré viendo en el mundo y en mi vida representarse en forma de materia aquello que vivo y que sufro. Creo que está bastante claro, ¿no? Si quieren, lo hacemos más particular todavía. Cuando yo tengo una situación en la cual, por ejemplo, tengo miedo, porque justo miro y ahí pone tengo miedo. Cuando yo lo que estoy viviendo es miedo, no significa que el mundo, la vida o los demás me estén trayendo situaciones de miedo. Significa que como el miedo es una idea que habita en la fuente, que soy yo, en mi cabeza, yo estoy viendo representarse el miedo en mi vida, en mis relaciones, en mi dinero, en mi cuerpo en forma de enfermedad y en todo lo que representa la materia. Y hasta que yo no deje mis ideas que tengo en mi interior, yo seguiré experimentando una relación tras otra relación, un trabajo tras otro trabajo, una situación económica tras otra situación económica, el mismo dolor. Porque lo que tengo que abandonar o que cambiar no es al mundo exterior o a las personas o actores de esa situación, sino a mí mismo. Tengo que cambiar las ideas que tengo en mi interior. Ejemplo de relación de pareja, vives una infidelidad. Significa que en tu cerebro está la información y la posibilidad de que la infidelidad exista. Y hasta que tú no replantees ese concepto en tu interior, tú seguirás creyendo que existe la infidelidad en el mundo, y al entender que existe la infidelidad en el mundo, ¿qué crees que verás tarde o temprano? Una infidelidad. Esto lo podemos llevar a cualquier plano, repito, al dinero, al cuerpo, a la familia. Todo lo que tú ves en el mundo es una representación de las ideas que habitan en tu cerebro. Hasta que no te liberes de las ideas que habitan en tu propio cerebro, seguirás experimentando lo que experimentas. Creerás que es el mundo exterior, la vida o los demás los que te hacen daño, cuando en realidad lo que estás viviendo son el reflejo de tus propias ideas que no abandonas. ¿Cómo me libero de esas ideas que tengo en mi interior? Primero que nada, haciéndome responsable de que el observador soy yo, no el mundo exterior. No sufro por la vida. Tengo que tomar responsabilidad. Aquí viene algo bien interesante. Tengo dos formas de vivir la vida. Estas dos formas se aplican en todo porque son básicamente como la dualidad del plano físico. Si me permiten, me voy a tomar un mate. La dualidad del plano físico, que representa la dualidad en su totalidad, nos presenta básicamente siempre dos aristas, dos formas. En el mundo físico, en el mundo de más allá, en la 5G, ¿sí? En otras dimensiones no existe la dualidad, solo existe la unidad. Bien, pero en el mundo, estoy hablando en el mundo físico, para que esto le sirva a la gente para poder cambiar su vida física y trascender hacia más allá. En el mundo físico, donde existe la dualidad, tengo dos opciones como dualidad que es: o vivo la vida de manera responsable, o sea, me veo como Dios, como el creador de la vida, o me veo como la víctima de mi propia vida. ¿Soy creador, soy Dios, o soy víctima? Vamos de nuevo, tengo dos formas de vivir la vida. ¿Soy el creador y el Dios de mi propia vida? ¿O soy la víctima de mi propia vida?
Y hoy en día todavía tenemos una humanidad que pretende seguir de manera inconsciente en el victimismo. Hay muchas formas de victimismo. Una de ellas es culpando a los demás por lo que te ocurre. La otra es culpando a la vida por lo que te ocurre. Y otra es creyendo que lo que te ocurre, hay más, es por obra del mismo Dios o de la misma vida, que vendría a ser o el universo, o que no sabes por qué te ocurre lo que te ocurre. Todas esas son formas de victimismo. Otra forma de victimismo, culpar a mis padres por la vida que me dieron, o por donde nací, o por lo que me dieron, o por lo que me hicieron cuando yo era pequeño. Y así podemos seguir con cuantas formas de victimismo haya, sin darme cuenta que si yo sigo en el victimismo, en cualquiera de sus formas, jamás puedo cambiar mi vida, porque solo puedo cambiar mi vida cuando me hago responsable de ella, cuando me veo como el creador y como el Dios de mi propia vida. Bien, volviendo. ¿Cómo me libero? Me preguntaron aquí y ahorita voy a abrir un espacio para preguntas, para todas las redes que me quieran preguntar cosas. ¿Cómo me libero? Primero siendo responsable, eligiendo dónde soy. ¿Soy víctima o soy creador de mi vida? Cuando yo me doy cuenta que soy víctima, porque cuando me doy cuenta que soy creador ya estoy tomando responsabilidad, ¿bien? Pero cuando me doy cuenta que soy víctima, automáticamente eso es una terapia instantánea. Porque cuando yo me doy cuenta que soy víctima, empiezo a abrirme a la posibilidad de ya no serlo, es decir, de ser el creador de mi vida. Cuando yo observo, cuando yo me doy cuenta, soy consciente. Cuando me doy cuenta y soy consciente, tengo la capacidad de transformación. Si no me doy cuenta, ¿qué voy a transformar si no me doy cuenta? Sigo como así, dormido. Sigo caminando tapado. ¿Bien? Entonces, ¿desde dónde elijo vivir mi vida? ¿Cómo me libero? Primer punto, tengo que ser responsable de que en el mundo lo que estoy viendo es la representación de mi propia psique, o sea, la representación de mis propias ideas que no abandonan la fuente y la fuente soy yo. Si veo infidelidad en mi vida, es porque lo que no he abandonado, lo que existe dentro de mí es infidelidad. Si veo miedo en mi vida, en las diferentes formas, es porque el miedo habita dentro de mí, no en el mundo. Y no lo he abandonado. Si veo lo que sea que vea, tiene que ver con las ideas que tengo. Ahora, segundo paso, ¿cómo hago para liberarme? Tengo que entrar en comunión. Tengo que entrar en contacto con ese pensamiento o esa emoción, idea, que está dentro de mí. Es decir, si la idea es miedo, tengo que entrar en contacto con el miedo. No hay manera de transformar algo si tú no entras en contacto con ese algo. No la hay. Si tú pretendes liberarte de algo sin experimentarlo, es imposible porque al no experimentar no puedes liberarte de eso. Es como querer sacarme la playera de color blanco que tengo en mi armario. Es imposible porque no me la puse. Yo solo me puedo quitar la playera que tengo puesta, que en este caso vendría a ser la negra. Bien, esto es igual. Cada idea yo tengo que entrar en contacto con ella, que sería ponérmela, observarla, vivirla, experimentarme con ella y ahora sí tomar esa decisión, que es una decisión de la esencia, que es la liberación. No es una decisión que yo digo, quiero o no quiero. No, es una decisión sutil. Cuando yo entro en contacto con algo, como energía que es, se transforma. Toda idea es energía, como las emociones y los pensamientos. Entonces, cuando yo entro en contacto con esa energía, automáticamente se transforma esa energía. ¿En qué? En otra cosa. Básicamente me libero, quedo libre. Paso a vivir desde la esencia que soy, no desde la programación, ideas que tengo. No quiero darle mucho más vuelta al asunto, voy a abrirme a preguntas, pero quiero volver al inicio de la charla, porque si vuelvo al inicio de la charla, se termina la charla. Redondeo la idea. Las ideas no abandonan su fuente, si no, no serían ideas. ¿Qué son las ideas? Creencias, o sea, pensamientos y emociones.
¿Cuál es la fuente? Yo. Por lo tanto, si tú experimentas algo en tu vida, no es por la vida ni porque los demás te lo propusieron. No es porque el universo sea malo contigo, sino que es porque tú, en tu interior fuente, cargas con ideas, creencias que no has abandonado. Y lo que estás viendo manifestarse en el plano físico, que es tu vida, es la representación de tus ideas. El otro día compartí unas historias y se los voy a dejar como ejercicio ahorita para que lo mediten. ¿Va? Atención, si pueden, hasta cierren los ojos y conéctense con lo que voy a decir. Si nadie te mandara ni siquiera un WhatsApp para decirte lo que te quiere, ni decirte hola, si nadie necesitara de expresarte lo que siente hacia ti, si nadie necesitara expresarte o mostrarte lo que vales, si nadie necesitara expresarte o mostrarte lo que siente por ti, si nadie necesitara reconocerte, ¿serías capaz tú por ti mismo de sentir el amor que eres? Obsérvalo. Si no existiera básicamente nadie en el mundo que te reflejara algo, ¿serías capaz de sentir por ti mismo ese amor? Si somos muy sinceros, la gran mayoría de los que están aquí, la gran mayoría de los seres humanos, la respuesta es no. Si somos sinceros. Eso significa que estamos sujetos o en dependencia del mundo exterior. Estamos esperando que los demás nos muestren el cariño. Estamos esperando y pidiendo que los demás nos representen, nos reconozcan, nos valoren, nos acepten, para nosotros sentir reconocimiento, aceptación, valor, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con el mismo ejercicio, la otra polaridad. Vamos. Si no existiera nadie en este plano, el cual o la cual ni tú estuvieras agarrado, ni ese otro estuviera agarrado a ti. Si no existiera nadie a través del cual tú tuvieras el vínculo como para llegar a pedirle, a sujetarte, a depender. Básicamente, si tú entendieras que tú eres individuo y que eres todo, y el otro entendiera lo mismo, ¿tendrías manera de sufrir? ¿Conocerías el sufrimiento en tu vida? Medítalo. Y se van a dar cuenta todos, la gran mayoría, que la respuesta es no. ¿Qué significa esto? Sufrimos porque no miramos las ideas que tenemos en nuestro interior. El sufrimiento habita dentro de nosotros, no en el mundo exterior. Por lo tanto, cuando estamos viviendo algo que sufrimos, la idea la tenemos en nuestro interior. Estamos experimentando el sufrimiento. Y para experimentar el sufrimiento tenemos que tener actores. Tenemos que tener una pareja que nos engañe. Tenemos que tener un jefe que nos pague menos de lo que nosotros queremos que nos pague. Tenemos que tener un amigo que desaparece de nuestra vida. Tenemos que tener un negocio que se nos quiebra. Tenemos que tener, no sé, alguien que se nos muere. Entonces, todo eso hasta que nosotros no veamos que son actores, que son experiencias que nuestra alma eligió vivir
para encontrarse y conocer el sufrimiento, la felicidad y todas las emociones y pensamientos que están ahí en el medio, hasta que nosotros no entendamos eso, seguiremos creyendo que el sufrimiento proviene de afuera y que la felicidad también está ahí afuera. Entonces, no tendríamos manera de sufrir si no estuviéramos sujetos a algo exterior. Tampoco tendríamos manera de buscar felicidad si no estuviéramos sujetos a algo exterior. ¿Qué significa esto? Si tú te encuentras a ti mismo y te conectas contigo mismo y te das cuenta que eres Dios, Dios no necesita ni experimentar sufrimiento, ni tampoco experimentar felicidad. ¿Por qué? Porque básicamente Dios es todo. Dios es la unidad y la inclusión de todo. No de las polaridades, sino del todo. Para Dios no existen los problemas. El problema es que tú no te ves como Dios. Te ves como ideas. Creo que quedó bastante claro esto. Somos la fuente generadora de las ideas que luego vemos en el exterior. No sufriríamos, no existiría el sufrimiento si dentro de nosotros no existiría la idea de que el sufrimiento es posible. No existiría el buscar felicidad si no existiera en nosotros la idea de que existe la felicidad. Son todos conceptos humanos muy precarios, muy básicos, que hasta que no los sacudamos, seguiremos humanamente viviendo en una cápsula, básicamente encapsulados, presos a nuestras ideas. Para la esencia, para el ser que somos, atención por favor, para la esencia, para el ser que somos, mucho más allá de este cuerpo físico avatar y de las relaciones que tenemos en este plano físico, para esa esencia que somos, no existe la felicidad y no existe el sufrimiento, porque es todo. El todo no polariza, no necesita vivir en polaridades. El todo es todo. Ya está consumado su acto de vida. Es neutro. Para la esencia que somos, no existe la felicidad. Y para la esencia que somos, tampoco existe el sufrimiento. Esos son solo ideas programadas, humanas, que se viven solo en el planito físico en el cual estamos presos. Presos de nuestras propias ideas, de la cual somos la fuente. Me libero de esas ideas si me veo como la fuente de ellas y si me doy cuenta que no es el mundo exterior, sino que soy yo donde habita esto. El sufrimiento habita acá, la felicidad habita acá. Si yo me libero de eso, no lo experimentaré en el mundo físico. Por lo tanto, dejaré de andar buscando felicidad por ahí afuera, pretendiendo que los demás me la den, o que el dinero me la dé, o que el cuerpo esbelto y lindo me lo dé. Dejaré también de creer que puedo sufrir por una relación, por tener un cuerpo enfermo o por no tener dinero. No existirá ni una ni la otra. Estaré en una neutralidad. Esa neutralidad es la verdadera libertad. Es la verdadera esencia. Hermanos, no me quiero ir mucho más. Preguntas. ¿Qué ideas tienen en sus cabezas que están sufriendo y que representan todavía hasta la charla de ahora un problema en sí, en su propio interior? ¿Qué experiencias están viviendo que les duelen? Si quieren compartirme alguna o hacerme alguna pregunta, con todo gusto podemos abrir el tema. Adelante. Bueno, estamos en varias redes a la misma vez, así que les pido, primero que nada les agradezco a todos los que están conectados en todas las diferentes redes. Son muchas personas y les pido por favor un poquito de entendimiento
de que no puedo contestar todo, por ahí queda alguna en el aire, ¿sí? ¿Qué ejercicio hacer para mantenerme más en el tiempo presente? Conectarte a todo lo que sientes. Así se ha programado eso que sientes. Por ejemplo, un enojo. Estoy enojada. Así, el enojo es una programación, no es parte de la esencia. Es una programación que te dieron como una emoción que es, te la programaron. No naciste enojada, te lo programaron, lo aprendiste de tu casa, de tus padres, ¿bien? De tu infancia. Bien, entonces, así sea una programación cual tú te conectas y sientes, detrás de esa conexión, al final con quien te estás encontrando es con tu idea, que sería enojo en este caso. Por lo tanto, así te empiezas a liberar. Acuérdate, no nos podemos liberar para vivir en el presente de algo que no experimentamos, que no conectamos. Por lo tanto, ¿cómo hago para vivir en el presente? Que es igual a cómo me libero, porque solamente libre puedo vivir mi presente, libre de ideas puedo vivir mi presente, libre de emociones y pensamientos que me dicen cómo es la vida, puedo vivir mi presente, conectándome a cada idea que tengo. Pero tienes que entrar, es un espacio de comunión, es un poco difícil a veces de explicarlo, porque esto no es matemáticas, esto no es uno, pon otro, ¿y cuántos tienes? 2, no es así, es algo mucho más abstracto, es algo que tiene que ver con el sentir. Entonces, un poco, traten de captarme por favor la idea conectándose. Yo tengo que entrar en un espacio de contacto, esa es la palabra. Tengo que entrar en un espacio de contacto con mi emoción y con mi pensamiento presente, y si yo entro en contacto con esa idea, pensamiento o emoción, entro en contacto conmigo, y ahí me desprendo de ella, y ahí estoy en mi presente. ¿Bien? Tengo que permitirme ese espacio de contacto. Por ejemplo, con el dolor. Hay mucha gente que no quiere sentir dolor. Mucha gente me contacta para terapia porque quiere quitarse el dolor de arriba. Y no se dan cuenta que justamente el dolor cuando llega para que lo sientas, para que lo conectes. Entonces, si tú cuando te duele algo, haz de cuenta, no sé, aquí, te duele aquí, esta parte del cuerpo, te duele aquí, tú entras en contacto con ese dolor y permites que ese dolor duela y empiezas a explorar ese dolor y toda la dimensión que ese dolor tiene, vas a estar en presente y van a empezar a llegar a ti todas las ideas con las cuales, si te conectas, te podrás liberar y podrás vivir tu presente. Pero tiene que haber un espacio en donde tú te permites esa experiencia. La mayoría de la gente, por no decir casi toda la humanidad, no se permite ese espacio de conexión. La mayoría de la gente, cuando llega un dolor, lo primero que hace es tratar de buscar una forma, sea la más superficial y absurda, que es un medicamento, o sea la más esotérica y espiritual, creencia también, que es voy a una terapia para sanarme, pero en realidad lo que estoy haciendo es tratar de quitar el dolor. Si yo trato de quitar el dolor, trato de quitarme la experiencia. Si me trato de quitar la experiencia, no estoy en mi presente, estoy negando mi presente. ¿Bien? La mayoría de la gente no quiere vivir una infidelidad. Trata de que eso no suceda y por eso controla a su pareja, cuando en realidad justamente cuando tú entras en contacto con la infidelidad, consumas esa experiencia y todo el sentir que baja de ella. Entonces hay que entrar en contacto con cada pensamiento y emoción que tenemos. ¿Bien? Con esto estoy contestando un montón de preguntas. Vamos con otra. Esta es muy buena, muy profunda. Por favor, todos escuchemos porque seguramente hay muchas personas que viven esto y no todos se animan a compartirlo. Acá me escribe una persona, no voy a decir el nombre obviamente, una mujer, por el nombre veo que es una mujer. Experimento cosas en la vida por mis creencias, pero en el caso de una violación a los 12 años. Esta es una consigna muy importante. Gracias, corazón, por poner esto, porque es un tema muy profundo, es un tema que mucha gente ha vivido, hemos vivido, y es un tema un poquito
escabroso. Bien, voy a repetirlo. Experimento cosas en la vida por mis creencias, pero en caso de una violación a los 12 años. Atención. La primera pregunta que tú te tienes que hacer, y esto te lo digo con el ejemplo porque yo he vivido todo esto. Y si yo me liberé, todos ustedes pueden. ¿Estamos? Bien. Obviamente la masa crítica humana aborrece de la violación o de ese contacto sexual. ¿Y por qué aborrece? Porque le tiene miedo. Entonces hay mucha información, miedo, mucha creencia acumulada con esa experiencia de vida llamada violación. Hay tanta experiencia, hay tanta acumulación de miedo ahí, que ese mismo miedo es el que está generando las violaciones en el mundo humano. ¿Lo tenemos hasta aquí? Bien. Entonces, cuanto más nosotros tratamos de evitar algo, fíjense hasta las leyes, cuando más tratamos de evitar algo, es cuando más lo estamos creando. Por lo tanto, cuando uno se libera de un evento de violación, no se está liberando a uno solo, se está liberando a la humanidad entera. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es lo siguiente. ¿A ti hoy te están violando? Obviamente no. Atención, porque esto nadie lo quiere ver. A ti hoy no te están violando, no están abusando de ti hoy. Se los está diciendo una persona que conoce esta experiencia y que sabe lo que está hablando por la experiencia, no por leerlo en libros. Así que atención. A ti hoy no te están violando. Tú hoy no estás experimentando la violación. Atención, es una idea en tu cabeza. En este momento, tú me dices, a los 12 me violaron. Significa que a los 12, ese evento, a tus 12 años, atención, ese evento sucedió, pero hoy en día no está sucediendo. En tu momento presente, hoy no está sucediendo. Por lo tanto, es una idea en tu cabeza. ¿Quién está trayendo su pasado? Atención, su pasado que no existe más a su tiempo presente, tú misma. Al tú traer la idea y el pensamiento de tu pasado, al tú traer tu pasado, tu memoria, tú pasas a vivir esa violación como si estuvieras viviéndola hoy, pero tú no la estás viviendo hoy. No hay correlación entre tu violación de los 12 y tu momento presente, no la hay. Es solo una idea en tu cabeza. Pero tú hoy sufres como si estuvieras siendo violada. ¿Por qué? Porque revives esa idea en tu cabeza. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es entender esto. Es una idea en tu cabeza la que te está haciendo sufrir hoy. Ahora, vamos a la raíz. Vamos a la raíz. Vas a tus 12 años. Te plantas y te presentas en tus 12 años. Te presentas en la experiencia de la violación. Tenemos que conectarnos con eso. Si no nos conectamos con eso, acuérdense que si no conecto algo no me puedo liberar. Porque ¿de qué me voy a liberar? Si no lo conozco, no lo experimento. Entonces, vuelvo a mis 12 años, me presento, me planto ahí en la experiencia de violación. Y si yo hago ese ejercicio y me quedo en la observación, en lugar de decir, esto que estoy viviendo no lo quiero vivir, es horrible, bla, 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 en vez de eso, empiezo a mirar toda la información que hay en esa situación de vida llamada violación. Si yo empiezo a observar toda esa experiencia, toda esa información, me empezaré a dar cuenta que hay un montón de cosas. Hay miedo, hay desvalorización, y hay violencia, agresión, que en realidad es parte del miedo. Hay un montón de cosas contenidas ahí. Ese montón de cosas contenidas son, atención, las que, llamadas memorias, conformo una memoria genética, es decir, conformo una memoria literalmente celular. Esa información, miedo, desvalorización, que en ese momento yo no pude experimentar porque tenía 12 años, quedó guardada en cada una de mis células como información, ideas. ¿Cuándo las vivo? Hoy. Pero hoy no estoy siendo violada, me violaron a los 12. ¿Me siguieron hasta aquí? Por lo tanto, lo que tú hoy estás viviendo son las ideas, las memorias emocionales que tú no pudiste experimentar y observar en el instante en el que sí estabas viviendo la violación.
¿Qué quiero decirles con esto? Vuelve a tus 12 años, experimenta y vive toda esa información. Hazte responsable a ti de esos miedos y esa desvalorización que estás viviendo. Deja de ver la violación como algo exterior, como algo que alguien te hizo, y empieza a mirar toda la información contenida ahí. Si tú te encuentras con todos esos pensamientos y emociones, te vas a dar cuenta que al día de hoy los estás viviendo, y al vivirlos el día de hoy, te puedes liberar hoy, en tu instante presente. Esto lo podemos trabajar obviamente en terapia, si quieren me pueden contactar, pero lo podemos hacer. Tan lo podemos hacer que yo lo he hecho conmigo mismo. Bien, yo he sufrido todo este tipo de cosas y he sufrido agresión y he sufrido bullying. Yo nací con un síndrome de Tourette y sin embargo, yo hoy en día no se me ve y estoy libre de todo eso. Por lo tanto, lo que les estoy diciendo lo pueden vivir, lo pueden experimentar, se pueden liberar, pero para eso tienen que hacer todo este tipo de cosas. ¿Bien? Creo que quedó claro esto. Muchas gracias. Fíjate, pasaron 21 años, me dice la persona. Perfecto, pasaron 21 años. ¿Y esos 21 años dónde están viviendo? Las memorias de esos 21 años, ¿dónde están viviendo? En tu cerebro. Para dejar eso tienes que volver ahí y observar todas las emociones con las cuales tú te vinculaste, guardaste y las estás trayendo después de 21 años a tu tiempo presente. ¿Quedó claro esto? Bien. Obviamente es un tema mucho más largo. Más preguntas. Por favor, que no quiero que se vaya mucho. Ya vamos más o menos unos 40 y cacho de minutos. Gracias a todos. Pronto voy a cortar. Así que si gustan hacer alguna pregunta más, por favor. A ver, veremos si hay alguna pregunta más. Recuerdo a todos los que están aquí presentes que obviamente para quien realmente desee conocerse, desee trascender más allá de lo que es hoy en cuerpo físico, desee cambiar su vida, para todo aquel que esté experimentando dolor, sufrimiento y quiera realmente conocerse para liberarse de todo eso, me pueden contactar. Doy terapia individual, llevo procesos de acompañamiento individual, así que con todo gusto me pueden escribir inbox en todas las redes, verán el contacto, el celular al cual pueden escribir y ahí se les mandará la información correspondiente. Entonces, pregunta alguien aquí, ¿entonces hay que ignorar lo sucedido? No. Ignorar es básicamente tapar. Aquí no se dijo ignorar en ningún momento. Por lo tanto, escucha de nuevo lo que se dijo porque nunca dije yo eso. Hay que tener mucho cuidado con lo que tú interpretas. Si lo que yo digo tú lo vas a interpretar como tú quieres, básicamente lo que yo dije no es lo que yo dije, es la representación de tus ideas en tu cabeza. Por lo tanto, tú no estás escuchando lo que yo dije, sino que tú estás entendiendo lo que tú quieres. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Yo nunca dije ignorar nada. Al revés, yo dije estar presente en todo. ¿Solo con sentir la emoción se libera? Sí y no. ¿Por qué? Porque las emociones son un sentir programado, no es un sentir de la esencia. Por lo tanto, cuando tú estás sintiendo una emoción, básicamente estás sintiendo un invento de tu cerebro, una idea de tu cerebro. Bien, si bien sentir la emoción transforma a la misma, y es importante, es el primer paso que tú tienes que hacer, ¿qué sigue? Sigue la trascendencia de las emociones. Es decir, ninguna emoción es real, son inventos de tu cerebro. Por eso tu miedo, tú sientes miedo, pero tu miedo no es el mismo que el miedo que yo siento. Bien, pero usamos la misma palabra. Eso quiere decir que tu miedo es tu invento y mi miedo es mi invento. Si nosotros entendemos esto, nos daremos cuenta que las emociones son inventos de nuestro cerebro. ¿Sí? Por lo tanto, sentir una emoción la transforma, sí, pero tenés que soltar el mundo de las emociones también, tenés que trascender ese mundo. Eso es un ejercicio mucho más grande, pero sí, en un punto inicial es muy importante que tú te conectes a tus emociones, porque de esa manera te liberas a ellas. La gran mayoría de la gente no se conecta a las emociones, ni siquiera se conecta a la raíz de dichas emociones. La mayoría de la gente interpreta las emociones. Es decir, sí, estaba enojado o estoy enojado. O sí, sé que hay miedo.
Ahí queda todo en la parte cerebral, en lo cognitivo. No. Tú tienes que entrar en el espacio de contacto con la emoción, de contacto con el pensamiento. Bien, por poner un ejemplo, cuando una persona piensa en suicidarse o tiene pensamientos suicidas, ¿qué hace la gran mayoría? La gran mayoría va y se medica o va a médicos para medicarse, que lo que intentan es, no pienses eso, quítate ese pensamiento de la cabeza, eso es una atrocidad. Bien, cuando tú entras en el ejercicio que yo te propongo, cuando tú entras en contacto con ese pensamiento, cuando tú primero reconoces que estás pensando en el suicidio o en quitarte la vida, y entras en contacto con la posibilidad, atención, de que tu vida acabe, justamente lo que estás haciendo es viviendo más. Pero nadie hace ese ejercicio. Para mí es maravilloso conectarse con la muerte. Yo he estado en contacto con la muerte, no solo en experiencias de vida, en accidentes, sino en un montón de cuestiones que he vivido, sino también en procesos astrales que yo llevo a cabo conmigo mismo. Y he estado en presencia de mi muerte, repito, no solo en eventos que he vivido, sino en viajes que tengo. Y cuando uno contacta verdaderamente con la posibilidad de morir, empieza a tomar dimensión de lo que es realmente la vida. Fíjense qué antagónico, pero es real. Cuando tú entras en contacto con el pensamiento me quiero suicidar, o sea, quiero morir, justamente cuando entras en contacto, no cuando lo actúas, o sea, no cuando vas y te suicidas, sino cuando obviamente entras en contacto con el pensamiento que estás teniendo. Lo que haces es empezar a vivir más porque tomas dimensión de lo que realmente tu vida significa o tu vida es. Tengo miedo a la muerte. Esto es un caso o un tema muy sonado y muy importante. Corazones, y le digo también a los hombres, el miedo a la muerte no existe. A ver, la muerte es parte de la vida. Porque si tenemos vida, físicamente hablando, todo lo que en esta vida tenemos, en esta vida lo vamos a dejar. Por lo tanto, cuando tú empiezas a vivir, la otra posibilidad automática y natural es que mueras. ¿Quedó claro hasta aquí? Es natural morir. ¿Qué significa esto? Que tú si la muerte es parte de la vida, tú no le estás teniendo miedo a la muerte, porque aparte no la has experimentado. Nunca te moriste para decir que le tienes miedo. Lo que tú estás teniendo es miedo a vivir. Es decir, lo que tú estás teniendo miedo es en el presente en el que estás existiendo. Y si en el presente en el que estás existiendo no estás muerta, estás viva, tú no le estás teniendo miedo a la muerte, que es una proyección de futuro. Hoy hablamos de la violación del pasado. Bueno, esto es lo mismo, pero para adelante. El futuro. Cuando tú proyectas hacia el futuro un miedo, en realidad ese miedo no existe en el futuro, porque ni el pasado ni el futuro existen. Existe lo que sucede ahora, el instante presente. Por lo tanto, tu miedo es a la vida que estás teniendo. Atención a quien lo preguntó. No tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a la vida que tenemos, a lo que experimentamos. Y como no podemos ver esa idea en nuestro cerebro, lo proyectamos en un hipotético futuro y en un hipotético suceso llamado muerte. Pero en realidad lo que estamos teniendo es una idea, miedo, en nuestro interior. Acuérdense que las ideas no abandonan la fuente. Esa fue la charla de hoy. Por lo tanto, hasta que no te liberes de tus miedos presentes hoy en tu vida, tú seguirás viendo la vida con miedo. Hablé ya de la violación y cómo sanarla, pero obviamente para quienes hayan vivido ese suceso, por favor me pueden contactar para ir a la profundidad. Acabo de hablarlo, va a quedar colgado este video tanto en Instagram como en YouTube, así que lo pueden vivir, lo pueden revivir. La tartamudez, ¿a qué se asocia? La tartamudez básicamente es una forma de no hablar. También es miedo. Porque la expresión, o el soltar la expresión, bien, lo que tú eres, expresar lo que tú eres, cuando se corta, es una forma de callarte. ¿Por qué te callarías? Porque tienes miedo. Lo que hay que observar es el miedo. Me estoy yendo un poquito rápido para no irnos tanto tiempo y que quede colgado un video un poco corto. Hermanos, ¿alguna pregunta más? Cami, acabo de hablar del miedo a la muerte, que es el miedo a vivir. Todas las personas que quieran liberarse de algún tema muy particular pueden contactarme para terapia.
y entrar en ese espacio interno de autoobservación. Bueno, ¿hay alguna pregunta más o cortamos por aquí? Kevin, estoy viviendo días de mucha inseguridad, o sea, miedo, y me angustia. ¿Cómo me conecto con eso? Bueno, deja de evitar lo que está sucediendo y entiende que esa inseguridad y esos miedos están dentro de ti, no están en tus días. Tú dices, estoy viviendo días, esto es muy importante, estoy viviendo días de mucha inseguridad o de mucho miedo. Estás diciendo, la vida me propone el miedo y estoy viviendo días. Los días que vivo son de inseguridad. No te estás haciendo responsable. ¿Ven lo que les digo? Tenemos que hacernos responsables. El miedo no está en tus días, no está en tu vida. El miedo está en tu interior. Hasta que tú no observes tus miedos interiores, ideas, tú seguirás viendo días de inseguridad. Esto es la base de la charla de hoy. Todo está en tu cerebro. La homosexualidad, ¿qué mensaje puede traer? Muchos. En dado caso, la pregunta no es la homosexualidad qué mensaje trae, sino cuál es el conflicto con la homosexualidad. A quien lo pregunta, la pregunta que se tiene que hacer a sí mismo es ¿qué conflicto estás viviendo? Esa es la pregunta. Bueno, hay varias personas en diferentes redes escribiéndome particularidades, ¿sí? Yo no doy conceptos, yo no soy un libro ni el Google como para que ustedes entren y pregunten, ay, ¿a qué se debe que tengo una manchita acá? ¿Y a qué se debe que me rompí este dedo? No es la vida eso. Yo lo que comparto y lo que enseño es conciencia. ¿Qué quiere decir? No busquen, mucha gente busca significados. ¿Qué significa tal cosa de mi cuerpo? Siguen sacando hacia afuera, sin conectarse a ese dolor que tienen. Y yo lo que enseño es conexión. Lo que enseño es a que tú te sientas a través de esa experiencia. No que busques un significado para creer que lo entendiste, pero seguir con la enfermedad o con el problema. Entonces, no me pregunten qué significa tal enfermedad, sino más bien, si quieren conocerse a ustedes mismos a través de dicho dolor o enfermedad, escríbanme y vamos a conocerlos a ustedes, no a la enfermedad para quitársela. Las enfermedades no se quitan, las enfermedades se conocen. Acuérdense, las enfermedades no existen. Todas, vuelve al principio de la charla, todas son ideas que existen en tu cerebro. Básicamente, si tú estás enfermo, es porque crees que la enfermedad existe. Y no se trata de, entonces dejaré de creerlo. No es automático. Es que tú sigues teniendo una idea en tu interior de la cual no te has liberado. Y mientras sigas teniendo la idea en tu interior, seguirás experimentando la posibilidad en este plano físico, en este caso de enfermedad. Por lo tanto, tienes que liberarte de tus ideas, no de la experiencia que vives. Cami, no tengo opiniones. No uso mis opiniones porque mis opiniones están basadas en mi percepción. Y por lo tanto, lo que yo opino no es importante. De hecho, lo que estoy compartiendo no es una opinión, ni siquiera es mío. Lo que estoy compartiendo hoy es sabiduría ancestral universal. O sea, lo que estoy compartiendo es la información de todos. Lo que estoy compartiendo básicamente es una verdad. ¿Por qué? Porque no es una opinión mía. Si fuera una opinión mía no sería una verdad, sería una opinión, sería, ¿sí?, una interpretación. Lo que yo estoy compartiendo es una verdad por algo bien simple, porque lo que estoy compartiendo no me pertenece, primero. 2, lo que estoy compartiendo es para todos. Y una verdad es aquella que es para todos los humanos. Y 3, es siempre. Tú siempre que apliques esto que hoy estamos viendo, siempre te vas a sanar. La verdad es aquella que es para todos y que es siempre, que no le pertenece a una persona individual. Entonces, cuando una persona habla desde su percepción y desde su opinión, no está diciendo una verdad, está hablando desde la opinión personal. Yo no doy opiniones personales, así que no me pidan opiniones sobre otras terapias, no las doy, ¿sí? Yo solamente comparto verdades universales. Si tú te miras a ti misma o a ti mismo, te darás cuenta que tú eres el creador del mundo que vives, de la vida que tienes.
Acuérdense que las ideas nunca abandonan su fuente. Volvemos a la idea principal. ¿Cómo puedo dejar de ser negativa en mi día a día? Conéctate con tu negatividad y vas a ver la raíz de ella. Indudablemente tú no te estás queriendo conectar con la negatividad que tienes, tú lo que estás queriendo hacer es quitarla de tu vida. Si quitas algo de tu vida, lo estás negando. Si niegas algo de tu vida, le estás dando poder, le estás dando fuerza. La negatividad existe dentro de ti, tienes que entrar en contacto con ella. Acuérdense que no doy conceptos. Acá me están preguntando sobre el sobrepeso. No doy conceptos. Si quieren, contáctenme y lo vemos internamente. Acuérdense que la idea es conectarse a lo que uno es, no al cuerpo para cambiarlo. Hay mucho, si entras al Google y pones sobrepeso, te va a salir una lista de cosas. No sirve para nada leer cosas y leer conceptos y llenarme de conceptos si no lo voy a aplicar en mi vida. Yo me sané a mí mismo, no leyendo conceptos, sino conectándome con lo que soy, de mi síndrome de Tourette, como ya todos saben. Por lo tanto, lo que enseño es a eso, es a que te conectes contigo, y ahí, en ese espacio de conexión contigo, no hay enfermedad. Al ser consciente se libera, exactamente. Paso 1, luego tienes que trascender, más allá de eso. Porque hay un espacio, esto es bien interesante, hay un espacio de conciencia, vamos a llamarle que todo tiene capas, es como las capas de una cebolla, ¿bien? Hay mucha gente que habla de ser consciente desde su conciencia individual. ¿Qué significa? Que al final del día seguís atrapado en tu persona, en tu interior. Cuando tú lo que usas para interpretar el mundo es tu conciencia individual, tú estás, al final del día, sirve ese escalón, pero seguís atrapado dentro de ti. Pero hay una conciencia que no es la tuya, no es la individual, es la universal, que es la unidad. Cuando tú entras en contacto con todo lo que te rodea, inclusive contigo mismo, tú ya no utilizas tu conciencia individual para interpretar la vida, sino que utilizas la conciencia universal. Y la conciencia universal no interpreta la vida, es la vida. ¡Atención! La conciencia individual interpreta la vida a través de sus ideas internas. Pero cuando tú lo que utilizas es la conciencia universal, tú no interpretas la vida, tú eres la vida. ¿Qué significa ser la vida? Ser la vida significa que eres uno con todo lo que te sucede. ¿Qué significa esto? Que no estás queriendo quitarte dolores del cuerpo. No estás tratando de entender qué es el sobrepeso para quitarte eso de tu cuerpo. Eres una con la experiencia del sobrepeso. Mejor dicho, no eres sobrepeso. Eres una con tu cuerpo y eres una con la información. No sé si realmente se puede llegar a poner tangible esto, porque esto solamente lo puedes andar y entender cuando lo vives, no cuando lo escuchas. Como yo lo he vivido y lo vivo, lo puedo decir de esta manera. Pero para todos ustedes, hermanos, tienen que experimentar esto que están escuchando ahora, lo tienen que vivir por sí mismos, con el Dios que ustedes son, interno, con el poder que tienen, y cuando lo vivan van a entender de qué estábamos hablando hoy. Voy de nuevo y una vez más. Cuando tú lo que usas para ser consciente es tu conciencia individual, tú todavía estás atrapado en tu propio ser, en tu propia caja, en tu propia estructura. Si eres consciente, es el primer paso a la conciencia, es decir, soy consciente de que tengo este cuerpo o este dolor, pero en realidad todavía estoy atrapado dentro de mí, de mi conciencia individual. Pero cuando tú lo que usas es la conciencia universal, que ya no es la individual, tú eres uno con tu cuerpo y eres uno con el dolor. ¿Qué significa? Que no experimentas dicho dolor, porque eres uno con el dolor. Quien es uno con el dolor no experimenta dolor. Es el dolor en sí mismo. Yo me hice uno con mi síndrome. Cuando me hice uno con mi síndrome de Tourette,
dejó de manifestarse. Pero mientras yo lo que quería era quitarme el síndrome de arriba y era consciente de que tenía un síndrome y de que había muchas emociones ahí adentro, yo seguía teniendo el síndrome. Me siguieron hasta aquí. Edith, muchos no sabemos cómo hacerlo. No, en este caso, Edith, te pediría que me escribas, por favor, a todos aquellos que necesiten, me pueden escribir individualmente. Todas las redes sociales tienen ahí el WhatsApp o me pueden escribir por inbox y podemos apartar el espacio de terapia. En realidad, Cintia, sí, es un poco complejo, pero no porque no tengamos la capacidad de entenderlo o de experimentarlo o el poder, sino porque tú no te crees Dios o lo suficientemente diosa como para realmente todavía experimentar lo que te estoy compartiendo. ¿Me seguiste? Entonces no es complejo, tú eres Dios, Cintia, igual que todos los que están aquí presentes. Tú tienes la capacidad tu alma tiene la capacidad de conectar con lo que yo estoy diciendo, porque yo no estoy hablando desde Kevin, estoy hablando desde el alma. Entonces tú tienes la capacidad de entender, tu alma tiene la capacidad de ser uno con la información que estoy diciendo. Pero tu ser, tu ego, que trata de entenderlo con el cerebro, dice qué complejo es esto. ¿Me seguiste hasta aquí? Entonces tú lo único que tienes que hacer en este caso es permitir que la información llegue como está llegando, permitir que esta información que te estoy dando, Cintia, te golpee, vamos a decirlo así, impacte en ti, ingrese, y tú deja que eso, confía que eso va a empezar a andar dentro de ti. ¿Bien? Exactamente. Para conectar con la conciencia universal fluyes, no juzgas. Exactamente. Hermanos, voy a dar por finalizado esto porque lo que quiero es que se quede chico o lo más chico posible. Ya vamos casi una hora. Así que bueno, les mando un gran abrazo. Les comparto lo siguiente. Pronto como un mes y medio, 2 meses, vamos a tener un retiro muy lindo. El retiro va a ser en Malinalco, que está muy cerquita de la Ciudad de México. Bien, entonces, para todos los que estén cerca, escríbanme inbox, les puedo pasar la información y apartan su lugar. Ya tenemos casi cupo lleno, casi, faltan algunos lugares, casi. Por lo tanto, como retiro, no trabajamos con muchas personas para que, por algo obvio, para que cada quien pueda tener un trabajo realmente bien hecho. Si lo que hacemos es llenar de gente, obviamente pues nadie va a tener ese trabajo individualizado, ¿no? Entonces, a los interesados vamos a tener un retiro, es finales de septiembre, o sea, falta un rato, así que hay formas de pago, lo pueden ir pagando, pueden ir apartando el lugar. Les pido que escriban o me escriban inbox y yo les voy a pasar el contacto de la organizadora. Bien, es un retiro donde va a haber no solo talleres conmigo, sino que va a haber yoga, meditación, va a haber temazcal, bien, va a haber muchas cosas. Van a ser 3 días y 2 noches, así que es una gran oportunidad para convivir, para estar en convivencia y compartir esto de primera mano, ¿no? De ti a mí, de mí a ti, ¿sí? Entonces, para quienes estén interesados, retiro, yoga, meditación, temazcal y todos los talleres conmigo y la autointrospección, la autoobservación conmigo. Bien, Malinalco, cerquita de Ciudad de México, finales de septiembre. Los interesados, por favor, escríbanme para darles informes. Hermanos, gracias por el espacio de hoy. Les dejo un gran abrazo. Espero puedan hacerse uno con esta información y empezar a vivirla en sus propias vidas. Para todos los interesados, también doy acompañamiento. Próximamente estaré comunicando dónde más nos vamos a estar presentando. Se vienen lindas cosas, se viene Costa Rica, se viene Estados Unidos, estoy muy feliz por todo eso. Pronto voy a estar comunicando, ¿sí? Y se viene en cualquier otro país que quiera, que se están abriendo otros países para ir a compartir. Así que
Para todos aquellos que estén interesados en saber dónde voy a estar próximamente, físicamente hablando, estén atentos a las redes y ahí estará. Les mando un gran abrazo, hermanos. Muchas gracias. Preguntas, dudas por inbox. Gracias. Acuérdense, las ideas no abandonan su fuente. Tú eres la fuente de todas tus ideas. Significa que si sufres tu vida, es porque tú estás en tu interior, todavía tienes ideas de sufrimiento. Y hasta que no abandones y te liberes del sufrimiento interno que tienes, seguirás viendo en tu vida la representación del sufrimiento en todo lo que te rodea. Cuando tú te liberas y lo único que existe en tu interior es la esencia de tu ser y estás en la conciencia del amor, porque el amor no es con otra persona, es un estado de conciencia, básicamente lo único que verás representarse en tu día a día es amor, no hay de otra. Bien, pero no amor como concepto, sino como conciencia. Les mando un gran abrazo, hermanos. Ustedes son los creadores de sus vidas. Mírense, háganse responsables y ustedes tienen el poder para transformarlo. Un gran abrazo.